me gusta que nos graban porque así mucha gente puede ver cómo jugamos y cuánto entrenamos. Hola, hola, estamos aquí en Galaxia Fútbol. Mi nombre es el profesor Alexia y hoy vamos a hablar acerca de los sistemas de juego. Los sistemas de juego desde el año 90, en los años 90, donde hubo una transición de sistemas clásicos a los modelos mucho más actuales. En aquel tiempo los entrenadores empezaron a priorizar la defensa y el ataque, y algunos de los sistemas más importantes los vamos a dar a continuación. Tenemos entonces el famoso sistema de los años 90, 4-4-2, donde existían los 4 defensas, 4 volantes y 2 delanteros. Aquí había o existía un equilibrio predominante entre los 4 defensas y los 4 volantes. Si se dan cuenta que las líneas son un poco más justas, más fáciles de detectar, y los 2 delanteros trataban de hacer su trabajo, pero no como ahora, que ahora vienen a la mitad. No, en aquel tiempo los delanteros podían empezar a hacer presión bastante alta y el equipo siempre estaba muy equilibrado, sobre todo entre la defensa y el ataque. Ahora vamos a pasar a revisar los tipos de sistemas que existían en ese tiempo. Este es un básico que utilizaba por lo regular, lo utilizaba el Manchester United de Alex Ferguson. Ese fue uno de los equipos clásicos que utilizó este sistema. El AC Milan de Fabio Capello, uno de los grandes entrenadores que existieron en aquel tiempo y que pasó de lo clásico a lo moderno, nos dio una gran disposición de juego para entenderlo un poco mucho mejor. Las ventajas de estos sistemas por lo regular eran el orden defensivo, un orden defensivo total, y los 2 delanteros que pues por lo regular siempre iban presionando. Entonces en este orden defensivo se trabajaba. Vamos a hablar acerca de cómo eran aquellos 2 sistemas parecidos a este 4-4-2. Antes de estos sistemas modernos que llegaron con el AC Milan, por lo regular fue el equipo que más nos dio más prioridad acerca de este sistema moderno. Teníamos los jugadores. Este era el marcador derecho. Este era uno de los defensas centrales. Aquí está el defensa central número 2 y el marcador izquierdo. Así era el nombre o la denominación que se le daba a estos jugadores. En la mitad había por lo regular siempre 3 jugadores muy fuertes, que eran los 3 volantes, y estos volantes se les llamaban volantes de marca. Por lo regular, vamos a lo mismo, siempre había volantes de marca. No tenían tanta facilidad de llegar al área contraria, pero en algún momento podrían llegar por un costado, por la mitad o por el costado izquierdo, pero no con la contundencia de los sistemas actuales, donde es ida y vuelta. Estos por lo regular siempre estaban cerca de la parte defensiva. Entonces acá tenemos los volantes de marca o volantes externos. Puede ser volante externo derecho y el volante externo izquierdo. Y aquí uno de marca. Había equipos que utilizaban 2 volantes de marca. Aquí en este sistema hay 3. Había equipos que utilizaban solamente 2 de marca y dejaban este volante externo y aquí un jugador flotante. Volante externo, o puede ser por izquierda o volante externo por derecha, pero siempre en una misma dimensión de 4 jugadores. Pero volvamos al sistema de 3. Entonces discúlpenme, en esta no viene acá, vienen los 3 volantes, 1, 2, 3, y por lo regular, siempre había un jugador número 10, un jugador que era el que marcaba la diferencia. Este es el 10 clásico. En los 90 aún seguía siendo el jugador clásico, el jugador que siempre movía el equipo, el que llevaba el pase gol, el lanzador, el observador, el jugador que tenía disposición de juego y disposición técnica mucho más avanzada que muchos de los otros volantes y mucho obviamente que los defensas. Aparte del número 10 existían delanteros. Los 2 delanteros por lo regular estaban en la parte izquierda o en la parte derecha. Este sistema nos daba que el 10 podría repartir balón adelante hacia el lado izquierdo o filtrar balones hacia el centro, en donde los jugadores hacían sus diagonales. Los delanteros siempre recibían de espalda, por lo regular siempre habían de espalda, había pivot, jugaban con el 10 y en algún momento el jugador número 10 terminó también siendo goleador, porque los jugadores que se llevaban las marcas eran los 2 delanteros. En Colombia existe un jugador, porque todavía no ha muerto, ya es exjugador, Aristizábal, que decían que jugaba sin balón. Claro, él se movía,
flotaba aquí, flotaba acá, hacía una especie de pivot invisible en el área. ¿Para qué? Para que sus compañeros, a veces los volantes o el mismo jugador número 10 o el otro delantero, terminaran haciendo sus jugadas ofensivas. En el sistema clásico, anteriormente en el sistema clásico, existían estos jugadores, los volantes, sí, obviamente, y aquí había un delantero, aquí había otro delantero, perdón, acá quedábamos tres, y aquí había otro jugador. Este sistema le llamábamos 4-3-3. En ese sistema clásico, el jugador que iba por este costado se llamaba el puntero derecho. Siempre trataba de llegar a la raya y sus diagonales eran hacia adentro o a la raya para tirar el centro que terminaba aquí para el jugador número 9. El jugador número 9 por lo regular era un jugador buen cabeceador, jugador fuerte, mantenía el balón, lo guardaba, daba la opción para mirar si lo devolvía, lo tocaba, podía girar, tenía una movilidad dentro del área interesante. Y por lo regular su técnica siempre era depurada en la parte del control, control de pecho, control de pierna y en el cabeceo. El jugador puntero izquierdo, el puntero izquierdo también lo mismo, sus diagonales venían hacia adentro, pero podía llegar a la raya y tirar el centro para que llegara el jugador número 9 o el jugador puntero derecho. El jugador puntero derecho tenía que hacer esto cuando venía el balón por la izquierda y podía definir también desde el punto de vista de llegada. Digamos, el puntero izquierdo llegaba al fondo, tiraba al centro y pues aquí llegaba el jugador número 9 o el puntero derecho. Este siempre lo conocimos como el jugador número 9, el delantero 9, un jugador letal, un jugador interesante, un jugador importante porque siempre iba a ser uno de los grandes goleadores, obviamente los punteros. Después de eso, ya pasamos al sistema ya más moderno. Ya no teníamos punteros derechos ni punteros izquierdos. Estos punteros por lo regular sí eran derechos, o sea, el derecho siempre por lo regular era derecho, manejaba la derecha. Y el izquierdo siempre iba a manejar su pierna izquierda. Hoy en día, ya saltándonos un poco al sistema de juego, hoy en día ya ha cambiado todo. Ya siguen haciendo las mismas diagonales, pero están jugando con el perfil cambiado. Es decir, entre comillas, el puntero derecho, que hoy se llama punta, hace sus diagonales, pero engancha hacia adentro. Va siempre a enganchar adentro y patear o hacer un pase. Anteriormente, como les decía, llegaba a la raya, tiraba al centro. Llegaba a la raya, tiraba al centro. Ese es uno de los cambios interesantes que se ha generado durante este cambio entre los sistemas clásicos a los sistemas modernos. Finalmente, finalmente en este sistema del 4-4-2 o el 4-3-1 o el 4-3-3, podemos darle sugerencias en la parte de adelante, en los volantes y el delantero. Pero en la parte defensiva también hubo evolución. Anteriormente jugaba el líbero y el stopper. Obviamente están los cuatro, el marcador derecho, el marcador izquierdo, pero aquí este jugador era el stopper, se llamaba stopper. Y aquí este era el líbero. ¿Qué quería decir el líbero? El último jugador antes de llegar al arco. El jugador stopper era el que tenía que hacer el trabajo sucio. El stopper, vamos a dejarlo aquí registrado con la S, tenía que hacer movilidad izquierda, movilidad derecha, y el líbero iba a esperar, iba también a hacer su movilidad, pero si el jugador pasaba, driblaba, lo pasaba, tenía que pasarlo a él también. Es decir, había dos controles antes de llegar al área o a patear al arco. Si este jugador, por decir algo, no pasaba, el stopper hacía el trabajo sucio y enviaba su balón a los volantes que venían a recibir. Pero estos dos, el trabajo más difícil era el del stopper porque es el que tiene que hacer los movimientos. El marcador no era tan marcador, ¿no? Obviamente el marcador venía cuando, digamos, el balón está aquí en este costado. El balón, vamos a ver, el balón está a este costado, claro, el marcador derecho tiene que hacer este movimiento. Si el balón estuviera aquí en este costado, el que tiene que venir a hacer estos movimientos sería el marcador izquierdo, obviamente cuidando sus espaldas, ¿no? Revisando que no llegara otro jugador. Este sistema se utilizó y lo hizo muy famoso el equipo de Alemania.
con el jugador Lothar Matthäus. Lothar Matthäus era uno de los grandes, o fue uno de los grandes líberos del equipo alemán. Anteriormente, en los sistemas clásicos, otro de los grandes líberos era Franz Beckenbauer. Ahí nos damos a la idea de qué clase de jugadores eran los líberos, jugadores técnicos que salían con el balón dominado, que tenían una gran visión lateral, lateral frontal, pase largo, pase bajo, pase exacto. Técnicamente muy bien dotados, buenos cabeceadores, jugadores longilíneos, no tan longilíneos, pero sí muy técnicos, de una estatura mediana, 1,80, 1,90, y sobre todo, grandes líderes. En aquel tiempo, pues esto es uno de los grandes famosos líderes, como les decía, Beckenbauer y después Lothar Matthäus. Lothar Matthäus después pasó a jugar en la volante, terminó en el Mundial del 90-94 siendo volante, empezó de defensa y pasó a ser volante, porque pues también tenía la gran visión, como fue todo evolucionando, tenía una gran visión. Bueno, básicamente este es el sistema 4-4-2. Vamos a pasar al siguiente nivel donde vemos otro de los sistemas que pasó de clásico a moderno con una modernidad mucho más amplia y que dio al ataque por los costados una gran visión.